Esta noche queremos estudiar otra expresión que distingue al pueblo remanente, y es que el pueblo remanente guarda los mandamientos de Dios. Lo vamos a estudiar desde una perspectiva diferente. Vamos a aprender muchas cosas nuevas esta noche, porque alguno dirá, bueno, nosotros ya sabemos qué son los mandamientos, los 10 mandamientos, la ley, eso es lo que hay que guardar. La iglesia final va entonces a guardar los mandamientos de Dios. Pero la pregunta clave es, ¿cómo se guardan y cómo se pueden guardar? ¿Cómo es posible guardarlos? ¿Será posible que hay muchos en la iglesia que profesan guardar los mandamientos, que son como los fariseos que también guardaban los mandamientos, entre comillas? Necesitamos saber cuál es la motivación que nos lleva a guardar la ley de Dios. Así que este será nuestro estudio. Vamos a inclinar nuestros rostros primeramente para pedir la bendición de Dios. Padre, gracias por habernos cuidado este día. Gracias porque podemos venir a tu casa para encontrarnos contigo y para escuchar tu voz. Pedimos en esta noche que tú enternezcas nuestras mentes y corazones para poderte entender y para tener la disposición de obedecer lo que estudiemos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuando llega el principio del año, el 1 de enero, hay muchas personas que se toman resoluciones de cambios que van a hacer durante el año que entra. Algunas de estas resoluciones que toman las personas son difíciles de seguir. Otras de estas resoluciones son más difíciles todavía. Y luego están las resoluciones más difíciles de todas. Yo quisiera, al comenzar nuestro tema de esta noche, mencionarles algunas de las resoluciones que yo he oído que han tomado personas cuando comienza el año, de cambios que ellos quieren hacer en sus vidas. La hija mía es muy interesante en muchas formas. Es una linda niña, es muy obediente a los padres, la queremos mucho. Cada año ella, el 1 de enero, se toma una resolución de sacrificar algo de lo cual no debe participar o cree que no debe participar. El año pasado, por ejemplo, cuando comenzó el año, ella dijo, este año no voy a comer queso ni una sola vez. Ahora imagínense pasar un año sin comer queso, ni siquiera en la comida, ni solo ni en la comida. Difícil. Pero ella se propuso que no iba a comer queso en todo el año 1999. Y yo sé que ella vivió de acuerdo a esa resolución hasta los últimos días del mes de diciembre. Fuimos a la ciudad de San Francisco. Ella estudió en Pacific Union College, que es una universidad que queda apenas al norte de la ciudad de San Francisco. Y claro, estudiando allá, iba mucho a San Francisco y conoció allí una pizzería que según ella vende la mejor pizza del mundo. Así que fuimos a San Francisco un día a pasear y ella dijo, papá, vamos allá a esta pizzería que descubrí cuando estaba estudiando aquí en la universidad. Le dije, bueno, pero tú no te tomaste el voto de que no ibas a comer queso este año. Ella dice, cuando se trata de esa pizzería, yo estoy dispuesta de romper mi resolución, aunque sea una vez en el año. Así que yo sé que aunque ella se tomó la resolución de no comer queso todo el año pasado, no vivió 100% en armonía con la resolución. La pizzería era demasiado atractiva. Otras personas dicen, este año yo no voy a fumar ni un solo cigarrillo. Otros dicen, este año no voy a ver telenovelas más. Otros dicen, este año voy a perder 30 libras o más. Otros dicen, este año no voy a comer más azúcar, no voy a comer postres, me voy a abstener de estas cosas. Obviamente todas estas resoluciones son difíciles, pero no son las más difíciles de todas. Hay unas resoluciones que son un poco más difíciles que estas. Por ejemplo, este año voy a leer la Biblia de tapa a tapa. Una resolución difícil, especialmente cuando uno llega a las genealogías. Este engendró a este y el otro engendró el otro y el otro engendró el otro, como que si uno se aburre, y hasta ahí llegó. Otros dicen, resolución difícil, no voy a faltar ni una vez este año al culto de oración.
Otros dicen, este año me propongo a devolver fielmente mis diezmos y mis ofrendas a la iglesia. Son resoluciones un poco más difíciles que las primeras, porque tienen que ver con asuntos más allá de lo físico. Son cambios de hábitos en la vida espiritual. Pero hay resoluciones que son las más difíciles de todas. Y quiero compartir con ustedes algunas de estas, y ustedes me van a decir si son difíciles o no. Por ejemplo, esta. Este año no voy a repetir ni una sola vez un chisme. Esa está difícil, y ustedes lo saben. Aquí hay otra. Este año no me voy a enojar ni una sola vez. Color de hormiga, ¿verdad? Difícil. O tal vez esta. Este año no voy a tener ni un solo pensamiento impuro, ni una sola vez. Y ustedes dicen, pastor, lo que usted está pidiendo es una imposibilidad, porque ¿quién puede vivir todo un año sin repetir un chisme? ¿Quién puede vivir todo un año sin tener un pensamiento impuro? ¿Quién puede vivir todo un año sin perder el control propio, sin enojarse? Es una imposibilidad, piensan muchos. Pero esta noche yo quiero decirles, hermanos y hermanas visitas, que la razón por la cual nosotros no podemos vivir de acuerdo con las resoluciones que nos tomamos es porque nosotros sufrimos de un mal del corazón. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver eso del corazón con los mandamientos de Dios? Esta noche vamos a analizar por qué razón nosotros no podemos vivir de acuerdo a las resoluciones que nos tomamos. ¿Por qué razón nos proponemos hacer el bien, nos proponemos a guardar la ley, pero no podemos alcanzar la norma? Para entender esto, necesitamos regresar al Antiguo Testamento, a la historia de Israel, y allí vamos a entender por qué razón nos tomamos resoluciones, nos proponemos hacer el bien, nos proponemos a cambiar, y aunque somos sinceros, aunque hablamos en serio y decidimos en serio, no lo podemos hacer. Necesitamos regresar a la historia del pueblo de Israel. Y voy a repasar la historia brevemente que se encuentran en los primeros 19 capítulos del libro de Éxodo. En unos momentos vamos a leer un par de versículos allí, pero mientras tanto quiero que ustedes nada más recuerden en su mente conmigo la historia de Israel. El libro de Éxodo comienza con el pueblo de Dios cautivo en Egipto. Eran esclavos, eran siervos de los egipcios. Si ustedes leen el relato van a descubrir que ellos no podían librarse por sus propias fuerzas. No tenían armas, no tenían organización militar, no tenían fuerza, eran esclavos, no podían librarse de su servidumbre. De por sí mismos estaban condenados para siempre a ser esclavos de los egipcios. Pero en su desesperación, si ustedes leen allí en Éxodo el capítulo 2, clamaron a Dios y le dijeron, Señor, nosotros somos esclavos, somos siervos, no podemos librarnos a nosotros mismos. Necesitamos ayuda. Y dice en Éxodo 2, 20 al 23 que clamaron a Dios y oraron a Dios, y Dios les dijo, porque ustedes claman a mí, yo los voy a librar de este capataz que los tiene bajo su dominio, que los tiene esclavos. Yo voy a intervenir y por mi gracia los voy a librar. Y ustedes conocen la historia, Dios intervino de una forma milagrosa y sin que el pueblo actuara de su parte, Dios los libró de su esclavitud, los libró de su servidumbre. Ahora, yo quiero recalcar un punto muy importante y no pierdan este punto que voy a mencionar ahora. Dios no le pidió al pueblo de Israel que guardara su ley en Egipto. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta de eso. Dios le dio a Israel su ley después que los libró de Egipto. Dios no les dijo, mire, yo les voy a dar ahora mi ley en Egipto. Cuando ustedes guarden perfectamente esa ley, entonces yo los voy a librar. Eso hubiera sido salvación por obras, hubiera sido liberación por obras. Es decir, ustedes obedecen y yo los libro. Pero no fue así. Dios no dio su ley en Egipto, Dios dio su ley después. Es decir, que Dios libró a Israel de Egipto por pura gracia.
porque clamaron a Dios, porque rogaron a Dios, porque tenían gran necesidad, Dios les dijo, sin mérito de su parte, yo los libro de servidumbre, yo los saco de Egipto. Gloria a Dios. Eso es gracia, favor inmerecido. Porque clamamos en nuestra desesperación a Dios, Dios nos libra de la servidumbre. Pero esa no es toda la historia. Muchas iglesias hoy en día les gustaría parar allí y decir, gloria al Señor, Dios me libró por gracia, no tengo que preocuparme de la ley. Ahora, Dios no le dio la ley a Israel en Egipto para decirles, guarden mi ley y yo los libro. Los libró por su gracia, pero luego los llevó al monte Sinaí y les dio su ley. Ahora escuchen bien. Cuando Dios los libró de Egipto, todavía Israel no era su pueblo. Israel llegó a ser el pueblo de Dios en el monte Sinaí. Y se los voy a comprobar. Vayan conmigo al libro de Éxodo, el capítulo 19. Éxodo, el capítulo 19. El pueblo ha sido librado por gracia, porque clamó a Dios. Ahora son libres, no por mérito de ellos, no porque son buenos ellos, sino porque Dios, cuando clamaron a Él, los libró por su gracia, favor inmerecido. ¡Gloria a Dios! Pero ahora Dios en el monte Sinaí le va a decir a Israel, yo hice mi parte, yo los libré a ustedes, yo los saqué de servidumbre, ahora si ustedes quieren ser mi pueblo, ustedes tienen que responder a lo que yo hice. Noten Éxodo 19 y el versículo 3. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y denunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios. ¿Quién hizo a los egipcios? ¿Quién fue el que lo hizo? Dios. ¿Cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí? Es decir, ustedes vieron cómo yo los libré de esclavitud, de servidumbre. Cómo por mi gracia, porque ustedes clamaron, los libré, sin mérito alguno. Pero noten el versículo 5. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros seréis mi reino de sacerdotes y gente santa. ¿Qué es lo que está diciéndole Dios a Israel? Está diciéndole, yo los libré, pero ahora yo quiero que ustedes sean mi pueblo. Pero para ser mi pueblo, ustedes tienen que guardar mi ¿qué? Mi pacto. Ahora, ¿qué es eso del pacto? ¿Qué es el pacto que Dios dice? Yo los libré sin mérito alguno, pero ahora yo quiero que ustedes hagan un pacto conmigo y sean mi pueblo. ¿Qué es el pacto? Vamos a Deuteronomio, el capítulo 4. Debería haberles dicho que guardaran su lugar en Éxodo, porque vamos a volver allá, pero vamos a Deuteronomio 4 y los versículos 12 y 13. Deuteronomio 4, 12 y 13. Vamos a ver qué es el pacto que Dios le dice ahora a Israel. Ahora ustedes son libres, yo quiero que para que ustedes sean mi pueblo especial, ustedes guarden ahora mi pacto. Noten Deuteronomio 4 y el versículo 12 y 13. Y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego. Oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Y él os anunció su ¿qué? Su pacto. ¿Y qué es el pacto? Sigue diciendo, y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra las 10 palabras y escribiólas ¿dónde? En 2 tablas de piedra. ¿Qué es el pacto? Los 10 mandamientos. Así que cuando Dios dice, si ustedes ahora oyen mi voz y guardan mi pacto, ustedes van a ser mi pueblo especial, Dios está diciendo que ellos tienen que guardar ¿qué? Tienen que guardar los 10 mandamientos de Dios. Es decir, Dios dice, yo los libré por gracia, pero para ustedes ser mi pueblo especial, ustedes tienen que guardar mi pacto, y mi pacto es mi santa ley. Vamos otra vez a Éxodo 19.
para que les quede claro este punto tan crucial. Éxodo 19 y el versículo 4. Noten que el versículo 4 habla primero de gracia. Dice: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Es decir, yo los libré por gracia. Pero luego el versículo 5, ahora pues si diereis oído. ¿Qué significa esa palabrita sí? Es un sí condicional. ¿Qué indica eso? Si haces esto. ¿Son el pueblo de Dios todavía? Antes de responderle a Dios, no, Señor. Dice: ahora pues si diereis oído mi voz y guardareis mi ¿qué? Mi pacto, entonces vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Es decir, para que ustedes sean mi pueblo, ustedes deben responder a la gracia guardando mi pacto, guardando mi santa ley, los 10 mandamientos. Ahora, cuando Dios le dijo esto a Israel, ¿cómo respondió el pueblo de Israel? Noten el versículo 8. Y todo el pueblo, porque Moisés ahora baja y le dice al pueblo: mire, Dios ha hablado conmigo y me ha dicho que Él quiere hacer un pacto con ustedes para que ustedes sean el pueblo especial de Él. Él los libró. Ahora Él quiere que ustedes respondan guardando el pacto de Él, su ley, que Él va a dar en Éxodo 20, porque en Éxodo 20 es que Dios da los 10 mandamientos del pacto, después que el pueblo dice: bueno, está bien, vamos a hacer el pacto. Así que Moisés baja y le dice al pueblo: Dios quiere hacer este pacto con ustedes, quiere que ustedes ahora sean el pueblo obediente a los 10 mandamientos, a su ley. ¿Y cómo responde el pueblo? Versículo 8. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. ¿Qué dijo el pueblo? Todo lo que Jehová ha dicho, eso de guardar la ley, ¿nosotros qué? Lo vamos a hacer con mucho gusto. Y dice aquí que Moisés le refirió las palabras ¿a quién? A Jehová. Quiero preguntarles, ¿cuánto tiempo duró la resolución del pueblo de Israel? ¿Ustedes creen que ellos estaban hablando en serio? ¿Estaban hablando en serio? Sí. ¿Eran sinceros? Muy sinceros. Estaban hablando muy en serio. Pero ¿cuánto tiempo les duró la proposición o la decisión o la resolución de obedecer la ley? Hasta Éxodo 32. El episodio del becerro de oro. Si ustedes examinan la historia del pueblo de Israel, ustedes van a descubrir, hermanos y hermanas, visitas, que el pueblo de Israel, vez tras vez tras vez, quebrantó la resolución que había tomado y rompió la promesa de que iba a obedecer el pacto de Dios. Es decir, no pudo vivir de acuerdo a su resolución. En Éxodo 32 encontramos que cuando Moisés subió al monte y no bajaba, el pueblo enseguida dice: olvídense de Jehová, háganos dioses como los que teníamos. ¿Dónde? En Egipto. Cuando no había agua, ¿qué hizo el pueblo? Murmuró: Jehová nos sacó para matarnos de sed aquí en el desierto. Cuando Dios les dio maná, se alegraron, pero después de comer maná un tiempo, dicen: nuestra alma está fastidiada de ese pan tan liviano, queremos otra cosa más sabrosa. A veces se cansaban del liderazgo de Moisés, a pesar de que Dios había llamado a Moisés, y criticaban a Moisés. Muchas veces querían apedrearlo. Estaban cansados del largo desierto. Cuando llegaron a las fronteras de Canaán, entraron los espías, volvieron y revolvieron al pueblo y dijeron: no, nosotros no podemos tomar esa tierra. Dudaron del poder de Dios para librarlos de sus enemigos en Canaán. Vez tras vez, el pueblo quebrantó su resolución y desobedeció el voto que había tomado para con Jehová. Inmediatamente nos preguntamos: ¿por qué el pueblo de Israel, aunque era sincero, aunque quería, aunque hablaba en serio, por qué razón no pudieron ellos vivir en armonía con el pacto, aunque se habían propuesto hacerlo? La respuesta es muy sencilla y la vamos a leer en un momentico en la Biblia. Es porque ellos querían que un corazón viejo viviera una vida nueva. Ellos tenían un problema con su corazón.
Mientras el corazón era malo, no podían salir obras buenas. Ahora, antes de leerles ese texto tan crucial de Jeremías, yo quisiera que vayamos a Éxodo 20 para notar un dato muy interesante en cuanto a la ley y la gracia. Noten Éxodo 20 y vamos a leer el versículo 1, y antes de hacerlo déjenme preguntarles, ¿dónde comienzan los 10 mandamientos? ¿Ah? ¿Cómo comienzan los 10 mandamientos? A ver. Gracias. Cuando yo hago esa pregunta, en muchas partes me dicen, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero los 10 mandamientos tienen un prólogo, una introducción muy importante. Noten lo que dice Éxodo 21. Habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de siervos. Dios está diciendo, yo te libré, yo te saqué de Egipto por gracia. No te di mi ley allá porque no podías guardarla. Israel no podía guardar la ley en Egipto. ¿Saben por qué? Porque eran siervos de Faraón. ¿Cómo podían ser siervos de Faraón y de Dios también? Cuando trataron de guardar el sábado no pudieron, porque eran siervos de Faraón, y Dios dice, ahora guarda mi sábado. ¿Cómo iban a guardar el sábado cuando Faraón los hacía trabajar el sábado? Así que era necesario librarlos de servidumbre primero, para luego Dios decirles, ahora ustedes están libres de su primer amo, ahora tienen libertad para servirme a mí, así que ahora yo les doy mi ley. Y fíjense que Dios dice, yo los saqué de Egipto, y entonces Dios dice, ahora porque ustedes responden a mi gracia, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, no tomarás mi nombre en vano, guardarás mi día de reposo. Honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio. Es decir, Dios le da la ley como consecuencia de la redención de Israel. Y quiere que Israel guarde la ley como resultado de haber recibido la gracia de Dios. Pero aunque se propusieron hacerlo, aunque hablaban en serio, aunque eran sinceros, no guardaron la ley. ¿Por qué no pudieron vivir de acuerdo a su resolución? Vamos al libro de Jeremías, el capítulo 31. Jeremías, el capítulo 31, y vamos a notar algo muy interesante acá. Jeremías 31 y el versículo 31 está recordando lo que pasó en el monte Sinaí y va a explicar por qué el pueblo, aunque se propuso a guardar la ley, no fue capaz de hacerlo. Dice en el versículo 31, el profeta Jeremías, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo ¿qué? Nuevo pacto con la casa de Jacob y con la casa de Judá. Y muchas iglesias dicen, Dios iba a hacer un nuevo pacto, así que el primer pacto Dios lo clavó en la cruz, para entonces implementar el nuevo pacto. El viejo pacto era la ley, pero ahora el nuevo pacto es la gracia. Suena muy bonito, pero no es lo que dice la Biblia. Sigamos leyendo. ¿Qué es el nuevo pacto comparado con el antiguo pacto? Versículo 32. No como el pacto que hice con sus padres, el día que tomé su mano para sacarlos de tierra de Egipto. ¿Cuál pacto fue ese? ¿Cuál pacto fue ese que Dios hizo cuando los sacó de tierra de Egipto? ¿A dónde se hizo ese pacto? En el monte Sinaí. Dice, yo voy a hacer un pacto nuevo, pero no como el pacto que hice allá. Entonces, ¿qué problema había con el pacto? Sigamos leyendo. Versículo 32. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de tierra de Egipto, porque el pacto era malo. Gracias. Se demoraron en responder, ¿no? Sí, tienen que leer, porque si yo leo y digo eso, siempre nos falta alguien que diga amén. Sin leer lo que dice la Biblia, léanlo por ustedes mismos, no traguen entero. Ese es el problema en el mundo cristiano, los miembros tragan entero y junto con la buena comida tragan veneno también. ¿Dónde estaba el problema con el pacto? Dice, porque ellos invalidaron mi ¿qué? Mi pacto. ¿El problema era con el pacto o el problema era con el pueblo? Con el pueblo. El problema no era el pacto, el problema era el pueblo que invalidó el pacto.
Y luego Dios dice, bien que yo fui, ¿qué cosa? Bien que yo fui un marido para ellos, dice Jehová. ¿Qué es lo que hizo Dios en el monte Sinaí? Dios hizo un pacto matrimonial con Israel. El pacto es un matrimonio, donde Dios le dice a Israel, ¿te quieres casar conmigo? Y entonces Israel dice, todo lo que Jehová dice, eso haremos. Nos casamos con Jehová. Y Dios y el pueblo se casaron. Aquí dice, Dios fue un marido para ellos, dice Jehová. Se casaron. Pero ¿cuánto tiempo vivió Israel en armonía con el pacto matrimonial? Los profetas cada rato dicen, eres una mujer adúltera, te has prostituido con las naciones. Es decir, Israel fue desleal al pacto matrimonial, que es la ley de Dios. Ellos invalidaron el pacto de Jehová. Entonces, ¿qué había que hacer? Había que hacer un nuevo pacto, deshacerse de ese viejo pacto malo para imponer un pacto bueno. Ese primer pacto no era malo, los malos eran ellos. Noten el versículo 33, lindo versículo, dice, mas este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley. ¿Cuál ley? ¿Cuál ley? ¿Cuál fue la ley que dio en el Sinaí? Los 10 mandamientos. Dice, daré mi ley. ¿Dónde? En sus entrañas. Y escribiréla ¿dónde? En sus corazones. Y seré yo a ellos por Dios, y ellos me serán ¿por qué? Por pueblo. Fíjense la fórmula matrimonial. Yo voy a ser el marido o el Dios de ellos, y ellos van a ser mi esposa y mi pueblo. Dios dice, voy a hacer un nuevo pacto. Ahora yo pregunto, el viejo pacto tenía ley, pero el nuevo pacto no tiene ley. ¿Qué les parece? El viejo pacto tenía los 10 mandamientos, el nuevo pacto no tiene 10 mandamientos. ¿Sí los tiene? ¿Qué es la diferencia entre el viejo y el nuevo pacto? Muy sencillo. El lugar a donde la ley estaba escrita. ¿Dónde estaba escrita la ley en el primer pacto? En tablas de piedra. ¿Y saben cuál fue el problema con Israel? Ellos miraron la ley como una lista de reglamentos, como una lista de cosas que Dios imponía sobre ellos. Y entonces ellos decían, a ver, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Hay que vivir de acuerdo a eso. No cometerás adulterio, no matarás. Es decir, la ley estaba ¿dónde? Fuera de ellos. Se resolvieron guardar la ley, pero como la ley estaba afuera, no les salía obedecer a Dios. ¿Saben ustedes que en los tiempos de Jesús el pueblo tenía el mismo problema? Yo pregunto, ¿los fariseos profesaban guardar la ley? ¿Sí o no? ¿Estrictamente guardaban el sábado? Sí. ¿Adulteraban con una mujer? No. ¿Robaban? No. ¿Tenían ídolos? No. Profesaban guardar la ley, pero para ellos, ¿qué era la ley? Una lista de reglamentos. Y estaban tratando de hacer que un corazón viejo, un corazón de piedra, guardara la ley. ¿Saben cuál es la única diferencia entre el viejo pacto y el nuevo pacto? Es muy sencillo, el lugar a donde está escrita la ley. Lo que cambia no es la ley, lo que cambia es el lugar a donde está escrita la ley. En el primer pacto la ley está fuera del hombre en tablas de piedra, mientras que en el nuevo pacto Dios toma esa misma ley y la escribe en las tablas del corazón para que le salga al hombre obedecerla y no para que se le imponga desde afuera la ley. Yo pregunto entonces, ¿el primer pacto tiene sábado y el segundo no? Así dicen nuestros amigos de otras iglesias, dicen, el primer pacto era sábado, ahora no sábado. El primer pacto era ley, ahora el segundo pacto es gracia. El primer pacto era letra, ahora es el Espíritu Santo. No más ley, no más reglas.
Pero mis hermanos y hermanas, visitas, lo que cambia en el nuevo pacto no es la ley, lo que cambia es el lugar a donde está escrita la ley. Bajo el viejo pacto está en tablas de piedra, bajo el nuevo pacto está escrita en las tablas del corazón. Y cuando está afuera, usted se puede proponer todos los días de su vida obedecerla, pero si su corazón no ha sido cambiado, si la ley no está en el corazón, usted no va a poder obedecer esa ley. Por eso Dios dice, yo voy a hacer un nuevo pacto, y en ese nuevo pacto, en vez de la gente ver la lista de reglas y tratar de poner su vida en armonía con ellas, yo lo que voy a hacer es escribir mi ley en el corazón para que ellos automáticamente les salga obedecerme desde adentro. Amén. Ahora, ¿saben algo interesante? Hubo uno en el monte Sinaí que sí experimentó el nuevo pacto. Todo el pueblo, prácticamente, aunque dijo que iba a obedecer a Dios, violó el pacto. Pero hubo uno que experimentó la ley escrita en el corazón en el monte Sinaí. ¿Y quién fue ese? Moisés. Y yo quiero mostrarles ahora bíblicamente lo que pasó con Moisés. ¿Saben algo? Moisés era un tipo de mal genio. ¿Sí o no? Tenía un temperamento fuerte. ¿Qué sí qué? ¿Ustedes recuerdan cuando vio al egipcio maltratando al hebreo? No hay problema. Trácata, le cortó la cabeza y lo enterró. Resuelto el problema. Era un hombre violento. Pero ahora escuchen bien. Después del monte Sinaí, la Biblia no registra que Moisés haya pecado ni una sola vez, hasta que golpeó la roca 2 veces y ya cuando iban a entrar en Canaán. 40 años Moisés estuvo en el desierto soportando a estos rebeldes que todo el tiempo se quejaban, todo el tiempo vivían echándole piedras, simbólicamente hablando, todo el tiempo querían deshacerse de él, y todo el tiempo Moisés con la mansedumbre, esa mansedumbre, porque el hombre más manso que haya vivido sobre la tierra, dice la Biblia, soportó todas esas cosas y nunca se enojó, nunca se ofuscó, nunca perdió el control, a pesar de que había tenido un carácter súper fuerte antes. Nos preguntamos por qué razón fue que Moisés sí pudo vivir de acuerdo con el pacto y el pueblo no. Porque el pueblo vio el pacto en tablas de piedra, mientras que el pacto Dios se lo escribió a Moisés en las tablas del corazón. Y ahora se los voy a comprobar. Vamos a Éxodo 34. Y aquí está el secreto, hermanos y hermanas, cuando Apocalipsis dice que el pueblo de Dios guarda los mandamientos de Dios. No crean ustedes que los mandamientos los miramos, sí, cómo no, yo pongo mi ley en orden con mi vida en orden con esa ley, y vengo a la iglesia los sábados, y no hago esto y no hago lo otro, y estoy guardando la ley. El pueblo remanente guarda los mandamientos de Dios, no porque mire los mandamientos, sino porque Dios escribe los mandamientos en el corazón. Ahora noten Éxodo 34, algo muy interesante. Moisés subió al monte y dice la Biblia que cuando bajó del monte había una característica muy interesante. Fíjense el versículo 29 de Éxodo 34, Éxodo 34. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, mientras descendía del monte, no sabía él que la tez de su rostro resplandecía después que hubo con él hablado. ¿Con quién hablado? Con Dios. Fíjate, Moisés habla con Dios, Dios le da la ley, y cuando Moisés desciende del monte con la ley, ¿qué pasa con su rostro? El rostro brilla. Es decir, tiene el rostro iluminado, y Moisés ni siquiera lo sabe. Sigamos leyendo, versículo 30. Y miró a Aarón y todos los hijos de Israel a Moisés, y he aquí la tez de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de llegarse a él. Y no querían esa gloria, no querían la misma gloria. Versículo 31. Y llamó a Moisés y Aarón, y todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló
Y después se llegaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todas las cosas que Jehová le había dicho en el monte de Sinaí. Y cuando hubo acabado Moisés de hablar con ellos, puso un ¿qué? Un velo sobre su rostro. ¿Quién pidió que se pusiera el velo? El pueblo. El pueblo dijo, vamos a guardar la ley, pero no quería la gloria. Ahora, ¿qué significa esto? Que le brillaba el rostro. ¿De dónde venía esa gloria que le brillaba en el rostro de Moisés? Nota lo que dice el versículo 28. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua y escribió en tablas las palabras de la alianza, las 10 palabras. ¿De dónde venía la gloria que estaba en el rostro de Moisés? ¿De dónde venía esa gloria? ¿Era de él? No, era la gloria de ¿quién? La gloria de Dios. Ahora, ¿qué era esa gloria de Dios? Vuelvan conmigo a Éxodo, el capítulo 33 y el versículo 18 y 19. Quiero que noten esto, hermanos y hermanas. Muy importante, de Éxodo 32, 33 y el versículo 18 y 19. Aquí Moisés está en el monte con Dios. Él entonces dijo, ruégote que me muestres tu gloria. ¿Qué pide Moisés a Dios? Que Dios le muestre su ¿qué? Su gloria. ¿Y qué le mostró Dios? ¿Qué fue lo que le mostró Dios? Dios le mostró algo deslumbrante. Lo deslumbró con una luz grandísima. ¿Eso fue lo que le mostró Dios? No. Noten lo que dice el versículo 19. Y respondióle, Dios le dijo, yo te voy a mostrar mi gloria, pero ¿qué gloria le muestra? Dice, y respondióle, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. ¿Saben lo que es proclamar el nombre de Jehová? ¿Qué representa el nombre en la Biblia? El nombre es un indicio del carácter. El nombre indica las características de la persona que lleva el nombre en la Biblia. Por eso, por ejemplo, cuando Jacob nace, sus padres le ponen Jacob, que significa suplantador, y era un gran suplantador. Desde el momento que nació estaba agarrado del tobillo de Saúl, tratando de nacer el primero, tratando de suplantarlo, y luego lo suplantó quitándole la primogenitura. Le cuadraba el nombre al carácter. Pero luego cuando lucha con el ángel y prevalece, Dios le dice, ya no te vas a llamar suplantador, ahora te vas a llamar Israel, príncipe de Dios. Todo el libro de Génesis, Dios cambia nombres porque indica que ha cambiado el carácter. Así que cuando Dios dice aquí, proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, está diciendo, yo voy a proclamar mi ¿qué? Mi carácter. Y dice, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. ¿Qué son aspectos del carácter de Dios? Su misericordia y su ¿qué? Su clemencia. Es decir, Dios le dice algo muy sorprendente a Moisés. Moisés le dice, muéstrame tu gloria, y Dios dice, te voy a mostrar mi clemencia y mi misericordia. Te voy a proclamar mi nombre, que es mi ¿qué? Mi carácter. En el monte Sinaí Dios le mostró a Moisés su gloria, pero la gloria era su ¿qué? Su carácter. Ahora yo pregunto, ¿la ley es un reflejo de qué? Del carácter de Dios. ¿Están conmigo o no están conmigo? Siempre como adventistas hemos dicho que la ley es el carácter de Dios en forma escrita. Es un reflejo del carácter de Dios. Porque fíjense que Dios no mata, Dios no comete adulterio, Dios no roba, Dios no habla falso testimonio. Es decir, los 10 mandamientos describen cómo es Dios. Son una transcripción del carácter de Dios. Entonces, ¿qué fue lo que le mostró Dios a Moisés? No solamente los 10 mandamientos escritos en tabla de piedra, sino que le mostró Dios a Moisés su ¿qué? Su carácter. Noten Éxodo 34 para corroborar este punto. Éxodo 34 y el versículo 6 y 7 dice aquí, y pasando Jehová por delante de él, proclamó. Acabamos de leer que iba a proclamar su ¿qué? Su nombre.
En el capítulo 33, ahora dice, ¿qué fue lo que proclamó cuando proclamó su nombre? Dice, proclamó Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, grande en benignidad y verdad, que guarda la misericordia en millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo justificará al malvado. ¿Qué está describiendo aquí Moisés? El carácter de Dios. Entonces, ¿qué fue lo que vio Moisés en el monte Sinaí que no vio el pueblo? El pueblo vio una ley escrita en tablas de piedra, pero Moisés tuvo comunión ¿con quién? Con Dios, y asimiló su ¿qué? Su carácter, como se refleja en la ley. Es decir, la ley fue escrita en el corazón de Moisés, porque tenía comunión de verdad personal con Dios. ¿Están conmigo o no están conmigo? Ahora es interesante que cuando la gloria de Dios es pegajosa, si ustedes ven un adventista que todo el tiempo tiene la cara larga, todo el tiempo está serio, está triste, está bravo, ese no tiene la ley en el corazón. Porque cuando usted está con Dios y Dios escribe su ley o su carácter en el corazón, su ley en el corazón, el resultado es el que el rostro a usted le brilla. Amén. Y la gente ve una diferencia grande. Amén. Déjenme darles un ejemplo para que puedan entender un poquito mejor. ¿Cómo podemos nosotros glorificar a Dios? ¿De dónde sale la gloria con la cual nosotros glorificamos a Dios? Glorificar a Dios significa darle a Dios ¿qué cosa? Gloria. ¿De dónde viene la gloria que usted le da a Dios? De Dios. ¿Cómo así, pastor? Entonces la gloria que yo le doy a Dios viene de Dios. Sí, Señor. La gloria que usted le da a Dios es la gloria que primero tiene que venir de Dios. Y si no viene de Dios, usted no se la da a Dios. Déjenme ilustrar lo que quiero decir. Ustedes salen por la noche aquí, en una noche clara, y en el cielo ven la luna, una luna llena, romántica. ¿De dónde viene la luz de la luna? Del sol. Entonces lo que tienen que decir, ay, qué linda está la luz del sol esta noche. ¿Es así o no es así? Sí, porque la luna en sí misma no tiene ¿qué? No tiene gloria. La única forma como refleja la gloria a la tierra es porque primero recibió la gloria del sol. La gloria de la luna es la gloria del sol. La luna glorifica al sol. Y así es la vida cristiana. ¿Saben que Jesús dijo, yo soy la luz del mundo? Pero ¿saben que también dijo, vosotros sois la luz del mundo? Entonces, ¿cómo así? ¿Cristo es la luz del mundo o soy yo? Lo que pasa es que Cristo es el sol y nosotros somos lunas. Pero ¿cuántas veces no pasa que una persona se para a cantar, una persona famosa, ¿verdad? Y entonces mueve los brazos y canta alto y todo. Y mírenme a mí. Pero toda gloria que nosotros le damos a Dios es una gloria que primero vino a Dios, vino de Dios. Es decir, cuando salimos en la noche debemos decir, ay, qué lindo está el sol esta noche. Porque la gloria de la luna viene del sol. De la misma manera, nuestra gloria con la cual nosotros alumbramos, la gloria que tenemos en el rostro que viene de Dios, lo que hace es glorificar a Dios. La gente debe decir, mire, ese sí conoce a Dios. Ese sirve un gran Dios. Mire qué bueno es Dios. Mire cómo tiene el carácter de Dios. Porque cuando Dios escribe su ley en el corazón, no tenemos que prender un bombillo para alumbrar el rostro, porque la gloria, la luz sale de adentro. ¿Qué hizo Dios entonces? Dios lo que hizo fue escribir en el corazón de Moisés su ley. Ahora algunos se estará preguntando si mi idea es correcta. El apóstol Pablo dice que sí. Vayan conmigo a 2 de Corintios 3. 2 de Corintios, el capítulo 3. Y vamos a notar algo muy interesante aquí. 2 de Corintios, el capítulo 3.
Y lamentablemente no puedo leer todo el capítulo y exponer todo el capítulo. Es tremendo este capítulo. Necesita uno 1 hora y media, por lo menos, para analizarlo versículo por versículo. Pero lo que quiero que vean ahora es 1 o 2 detalles. Noten lo que dice en en 2 Corintios, el capítulo 3, y está recordando lo que pasó en Éxodo, el capítulo 34. Dice allí, en 2 Corintios 3, y el versículo 3, lo siguiente: siendo manifiesto que sois letra de Cristo, administrada de nosotros, escrita no con tinta, mas con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Pablo está diciendo, ustedes son letra nuestra, ustedes están reflejando lo que nosotros les hemos enseñado de Dios, porque tienen la ley no escrita en piedra, sino que tienen la ley escrita ¿dónde? En el corazón. Por eso es que ustedes reflejan a Jesús en su vida diaria. Ahora la pregunta es, ¿cómo es que se logró escribir esa ley en el corazón de los corintios? Vamos al versículo 18 para que vean. Y si ustedes leen los versículos inmediatamente antes, van a encontrar que se relata la historia de cuando el rostro de Moisés brilló. Este es el versículo que concluye la exposición sobre el brillo en el rostro de Moisés. Dice en el versículo 18, ¿cómo es que Dios le escribió la ley en el corazón a Moisés? Dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. ¿Qué es lo que miramos? La gloria del Señor. ¿Somos qué? Transformados de gloria en gloria en la misma semejanza como por el Espíritu del Señor. ¿Cómo nos asemejamos a Jesús? ¿Cómo? Mirando mucha televisión, escuchando música mundana, leyendo novelas. No, cuando hacemos eso, reflejamos lo que vemos. Alimentamos la naturaleza carnal. Ese era el problema con Israel. No contemplaba la gloria de Dios, sino la gloria de Egipto. ¿Cómo es que la ley es escrita en el corazón y no en tablas de piedra? Claramente dice en 2 Corintios 3:18 que nosotros mirando a cara descubierta como en un espejo, ¿qué cosa? La gloria del Señor, somos transformados a su misma semejanza y reflejamos ¿su qué? Su gloria. ¿Saben ustedes esa palabra transformados allí? Es la palabra griega metamorfoeo. ¿Qué palabra hispana sacamos de la palabra metamorfoeo? Metamorfosis. ¿Saben qué es una metamorfosis? ¿Han visto el desarrollo, por ejemplo, de una mariposa? Increíble. Yo coleccioné mariposas por muchos años. Es impresionante. Uno tiene este gusanito todo peludo que está en un árbol comiendo las hojas del árbol. Quien toca eso dicen que da fiebre si uno toca ese gusanito, ¿verdad? Y entonces luego el gusano se pega a una pared y hace una crisálida, un capullo, y ahí está adentro, se metió el gusano. Pero cuando se rompe el capullo, no sale un gusano, es una mariposa hermosa. Dice, ¿qué pasó? ¿Qué se hizo el gusano? Fue transformado en mariposa. Tuvo una metamorfosis. Así es cuando contemplamos a Jesús. En nuestra vida se realiza una metamorfosis, porque Cristo escribe la ley en el corazón y ahora nos sale por amor obedecer a Jesús y se refleja el carácter de Jesús. ¿Cuántos en el pueblo remanente tienen esta experiencia? ¿Saben cuál es el problema que nosotros tenemos? Nosotros miramos la ley y decimos, bueno, a ver, hay que guardar el sábado. Vamos a ver quién no lo está guardando para ponerlo en censura. Somos legalistas y pensamos que porque miramos esta lista de reglamentos que cada día tratamos de poner en nuestra vida en armonía con esas reglas, con esas normas, que estamos obedeciendo la ley. Pero mis hermanos y mis hermanas, si no nos agrada obedecer la ley, si no nos agrada reflejar el carácter de Jesús, si no nos sale del corazón hacerlo,
podemos hablar de los mandamientos hasta el día de la muerte, pero no los estamos guardando. Somos como el pueblo de Israel. Permítame leerles una cita tremenda del Espíritu de Profecía. Esta cita se encuentra en el libro Hijos e Hijas de Dios, página 337. Fíjense qué lindo lo que dice la sierva del Señor. Al contemplar a Cristo, al hablar de Él, al contemplar la belleza de su carácter. Ahora, la hermana White escribió en inglés. Lamentablemente en la traducción, cuando dice al contemplar la belleza de su carácter, la palabra belleza en español no puede reflejar plenamente la palabra en inglés. Es una palabra de esas intraducibles, donde uno lo traduce y solamente es una traducción parcial. La palabra que usa la hermana White en inglés es la palabra loveliness. ¿Cuántos aquí saben inglés? A ver, ¿cuántos? ¿Saben lo que significa loveliness? Es difícil, yo todavía no he conseguido una traducción adecuada para esa palabra. Significa todo lo que es digno de ser amado, todo lo que es precioso, bello, hermoso. Pero lo he traducido la belleza porque es la mejor palabrita que consigo en español. Dice, al contemplar a Cristo, al hablar de Él, al contemplar la belleza o el loveliness de su carácter, somos transformados. Transformados de gloria en gloria. Y luego dice ella, ¿y qué es gloria? Es carácter. Somos transformados de carácter en carácter. Así vemos que hay una obra de purificación que se realiza mientras contemplamos a Jesús. Entonces tal vez hemos estado haciendo las cosas al revés. Mirando la ley, yo no puedo poner mi vida en armonía con la ley. Pero contemplando a Jesús y su carácter y pasando tiempo con Él, cuando yo veo su carácter, la ley, que es un reflejo de su carácter, es escrita en mi corazón, y entonces no tengo que preocuparme ya de los 10 mandamientos, porque están en el corazón y me sale obedecer a Dios. ¡Qué lindo! Ya no necesitamos un anciano parado en la puerta viendo cuán largos son los vestidos de los que entran a la iglesia. Ya no tenemos que mirar a ver qué es lo que la gente está comiendo y bebiendo, ni tenemos que tener miedo de que nos estén vigilando. Porque automáticamente vamos a hacer lo que es agradable delante de los ojos de Jehová, porque la ley está en el corazón. Y vamos a guardar mucho mejor la ley de Dios. Porque cuando nos sale obedecer a Dios, de verdad estamos guardando su santa ley. Quiero notar algunos versículos más antes de concluir esta noche. Vayan conmigo al libro de Mateo, el capítulo 15 y el versículo 17 al 21. Mateo, el capítulo 15 y el versículo 17 hasta el versículo 21. Mis hermanos y mis hermanas, lo que más nosotros necesitamos hacer es pasar tiempo con Jesús. ¿Fue eso lo que hizo Moisés? ¿Sí? ¿Y se le pegó la gloria? ¿Reflejó el carácter? ¿Reflejó la ley? No pecó ni una vez en 40 años, sino hasta el final. ¿Y ustedes creen que eso fue algo, un accidente? La ley, el carácter de Dios había sido escrita en su corazón. Por eso pudo ser paciente y manso todos esos 40 años. Entonces nosotros tenemos que dejar de ver tanta televisión y tenemos que dejar de tanto ajetreo y tanto trabajo, y tenemos que pasar tiempo con Jesús. Nota lo que dice Mateo, el capítulo 15 y el versículo 17. Está hablando Jesús en cuanto a la expresión, no es lo que entra al hombre lo que contamina al hombre, sino lo que sale del hombre. Dice, ¿no entendéis aún que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Mas lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre. ¿Dónde está el problema del hombre? El problema de afuera, es un problema de ¿dónde? De adentro. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Arreglar afuera? Arreglar nuestra conducta. Voy a dejar de hacer esto, voy a dejar de hacer esto, voy a dejar de hacer esto, no voy a hacer esto más, y cuando entonces obedezca todas estas reglas, soy perfecto. No, por más que usted se proponga, no lo va a poder hacer.
está haciendo al revés. Lo que necesita es un corazón nuevo, donde está escrita la ley. Dios lo primero que tiene que hacer es arrancar ese corazón de piedra y meterle uno de carne. Y entonces Él escribir en ese corazón de carne su santa ley. Eso es lo que tiene que hacer. Sacar el corazón de piedra y meter uno de carne. Dios es el gran cardiólogo celestial. Y fíjese, Dios hace solo una clase de cirugía. Dios no mete marcapasos. Forget it. Olvídese de eso. Dios no cambia válvulas. Tampoco. Dios tampoco hace bypass. Nada de eso. Dios hace solo una clase de cirugía del corazón. Trasplante. No trata de arreglar lo que tiene mal. No, está todo mal. Lo saco y meto uno nuevo. Donde pueda escribir mi santa ley. El problema del hombre es adentro, no es afuera. Noten lo que dice Mateo nuevamente, el capítulo 15, el versículo 18 más. Lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, muertes, adulterios, fornicaciones, hurtos, falsos testimonios, blasfemias. ¿De dónde sale todo eso? Del corazón. Entonces, si eso sale del corazón, necesitamos un corazón nuevo. ¿Sí o no? Dice, estas son las cosas que contaminan al hombre, que comer con las manos por lavar no contamina al hombre. ¿Cuántas personas aquí hacen pan? Yo conozco a uno que hace pan. El hermano Loyola, con quien me estoy quedando, hizo un pan sabroso de frutas anoche. Cuando ustedes hacen pan, se hacen una masa bien grandota, así. Y entonces cuando terminan de hacer la masa, ustedes sacan la levadura y le rocían la levadura encima. Y fíjense qué interesante, hacen la masa de pan, le echan la levadurita encima y el pan crece. ¿Ah? ¿No? Solamente algunos dicen no, los panaderos, los demás no saben, lo único que hacen es ir al mercado y comprarlo y comérselo, pero no saben cómo se hace. ¿A dónde usted tiene que echarle la levadura para que el pan crezca? Tiene que echarlo dentro de la masa. De la misma manera, para que su vida cristiana crezca, Dios tiene que meter un corazón nuevo adentro. Para que cuando mete la levadura adentro, el resultado es que la vida cristiana ¿qué? Crece. Lo que pasa es que estamos tratando de hacer crecer la vida cristiana desde afuera, rociando un poquito de levadura encima de la masa, y no funciona. Necesitamos un corazón nuevo, y para recibir un corazón nuevo necesitamos pasar tiempo con Jesús, porque la ley de Dios es su carácter, y guardar la ley es reflejar su carácter. Y para hacerlo hay que hacer lo mismo que Moisés, que pasó tiempo con Dios y se le pegó la gloria y la reflejó a sus semejantes. Note lo que dice Ezequiel, el capítulo 36. Ezequiel, el capítulo 36 y los versículos 26 y 27. Esto está hablando del mismo tiempo que lo que leímos en Jeremías 31. Es la misma, está hablando después del cautiverio, Dios va a hacer un nuevo pacto. Y fíjense lo que dice aquí en Ezequiel, el capítulo 36 y los versículos 26 y 27. Qué linda promesa hace Dios a Israel. Y os daré corazón nuevo. Si nos da corazón nuevo es porque el primer corazón, ¿qué? Está enfermo. ¿Cuántos aquí en esta noche tienen un corazón enfermo? Algunos son valientes y levantan la mano. Y os daré corazón nuevo. Y pondré, ¿qué cosa? Espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón ¿de qué? De carne. Y entonces algunos dicen, bueno, Dios me dio un corazón de carne y hasta luego ley. Así dicen muchos cristianos. No, yo no estoy bajo la ley, estoy bajo el Espíritu.
Yo tengo que guardar la ley porque estoy bajo la gracia. Pero ahora fíjense que después que Dios dice, te voy a dar un corazón nuevo y voy a poner mi espíritu dentro de ti, noten el resultado en el versículo 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis mandamientos y guardéis mis derechos y los pongáis por obra. ¿Hay ley bajo el nuevo pacto, sí o no? Sí, pero ¿dónde está la ley? En el corazón. Así que si usted dice, yo tengo el espíritu, yo estoy bajo la gracia, yo no tengo que guardar la ley, usted tiene un corazón viejo. Porque mi Biblia me dice que cuando usted recibe un corazón nuevo de carne y Dios pone su espíritu dentro de usted, Dios nos hará andar en sus mandamientos y que pongamos estas cosas por obra. Pero lo vamos a hacer de la forma correcta, de adentro hacia afuera y no de afuera hacia adentro. No se nos impone, sino que nos sale. ¿Cuántos aquí están de novios? Tenemos varios valientes que levantaron la mano. Déjenme preguntarles, ¿les gusta pasar tiempo juntos? Aquí veo a los hermanos diciendo que sí. Ahora, hermanos, yo quiero decirle algo a usted. Usted está al lado de su novia, ¿verdad? ¿Cómo se llama usted? Juan Carlos. Juan Carlos. ¿Y la novia? Yomari. Ok, Juan Carlos y Yomari. Juan Carlos, yo quiero decirte algo. Tú tienes que amar a una de estas mujeres que están acá. ¿Cómo te parece? ¿Qué dices? ¿No? Y usted se ríe. Delante de ella no te lo va a decir. No, delante de ella dice que no. Ni lo acepta detrás de ella también. ¿Saben por qué? Pues yo estoy tratando de imponerle amar a una persona que él no ama. No le sale. ¿Por qué él la ama a ella? Porque el pastor le dijo, esta es la tuya. Porque el papá le dijo, este es para ti. ¿No? ¿Qué cosa? Le salió de adentro del corazón. Por eso la ama. ¿Y saben algo? Eso es lo que protege el matrimonio, cuando el amor sale de adentro. No es el mandamiento que dice, no cometerás adulterio. ¡Jojo! Entonces todos los días tengo que mirar, no cometerás adulterio, para no cometer adulterio. Entonces todo el día ando, cuando veo una mujer bien bonita y me siento tentado a mirarla para decir, no cometerás adulterio. ¿Qué es lo que protege a un matrimonio? ¿El mandamiento no cometerás adulterio o el amor? El amor. Y es lo mismo, porque la ley es amor. Pero cuando usted ama a Jesús, usted no va a tener otros amantes por ahí. No va a tener otros dioses. No porque el mandamiento te dice no puedes tener otros dioses, sino porque amas a Jesús y te sale tener a uno solo. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? ¿Qué quiere decir Apocalipsis entonces cuando dice que el remanente guarda los mandamientos de Dios? ¿A dónde tienen la ley? En el corazón. Por eso la hermana White, en el capítulo, el mensaje final de Dios en el conflicto de los siglos, dice que los hijos de Dios con rostros iluminados van a ir a todo el mundo a proclamar el mensaje final. Dice, ¿con rostros qué? Iluminados. Es decir, tienen la ley ¿dónde? En el corazón. Hacen más que guardar los mandamientos porque están obligados. Son verdaderos guardadores de los mandamientos porque han pasado tiempo con Jesús y aman a Jesús. Leamos uno o dos pasajes más, dos específicamente. Vamos a Mateo 23, versículos 25 al 26. Mateo 23, 25 y 26. Yo pregunto, ¿los fariseos parecían llevar una vida bien moral? ¿Los fariseos parecían llevar una vida recta? Oh, sí. ¿Saben que muchos de los fariseos hubieran sido buenos ancianos en iglesias adventistas? Claro, no en esta. No en las que están representadas aquí, esas se escapan, son especiales. Por ejemplo, el joven rico dice, yo he guardado todas esas leyes de mi juventud. ¿Qué más me falta? ¿Dónde veía ese joven la ley?
En tablas de piedra. Si no, yo miré todas las reglas y mi vida está en armonía con las reglas. Pero luego cuando Cristo dice, ve y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, ama a tu prójimo como a ti mismo, él dice, no. Entonces quiere decir que la ley no estaba en el corazón, porque el resumen de los últimos 6 mandamientos es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Legalista, pero no tenía el amor de Dios en el corazón. Ahora noten lo que Jesús le dice aquí a los fariseos, Mateo 23, y vamos a leer los versículos 25 y 26. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. ¿Qué es un hipócrita? ¿Tiene dos qué? Dos caras, una en público y otra en privado. Por fuera se ve ¿qué? Bien, y por dentro está podrido. Tremendo. ¿Dónde tenían la enfermedad los fariseos? ¿Por fuera o por dentro? Por dentro. Fíjense lo que dice Jesús. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo que está de afuera del vaso. ¿Cuántos de ustedes si se van a tomar un vaso de agua y el vaso ha estado sentado ahí por un mes? Lo llevan y entonces lo lavan bien bonito por fuera, le echan agua y se toman el agua. ¡Qué ridículo, pastor! Eso es lo que estaban haciendo los fariseos. Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo que está fuera del vaso y del plato, mas de adentro están llenos de robo y de injusticia. Y luego les da la solución, versículo 26. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera se haga limpio. Es decir, si usted limpia el corazón primero, ¿qué va a pasar afuera? Ya no habrá problemas con mujeres que se ponen prendas. Faldas cortas, olvídenlo. Cine, no más. Música mundana, olvídelo. No porque la iglesia tiene normas y dice, tienes que vivir de acuerdo con las normas. Porque cuando usted pasa tiempo con Jesús, le repele lo que ve por televisión. Le choca. Porque cuando usted está enamorado, tiene el carácter de Jesús en el corazón, le molesta la letra de las canciones mundanas, sucias del mundo. Le repele, le fastidia, le molesta, no lo soporta. No lo deja porque tiene que hacerlo, sino lo deja porque quiere hacerlo, porque no cuadra con el carácter de Jesús. ¿Demasiado claro? Las cosas de Dios tienen que hacerse claras. Tenemos cáncer en la iglesia y la solución no es imponer las normas, la solución es pasar tiempo con Jesús, y entonces todas esas cosas se arreglan. Jesús dice, arregla lo de adentro, entonces lo de afuera se arregla también. Pero no es cierto que si arreglas lo de afuera, lo de adentro se arregla también. Lo contrario no es cierto. Ahora, un texto más, antes de terminar. Salmo 51. ¿Saben en qué ocasión histórica se escribió el Salmo 51? Cuando David se arrepintió de su pecado de adulterio y asesinato. Cuando tomó a Betsabé. Y saben que David pidió dos cosas. Los cristianos hoy en día generalmente piden solo una. Por ejemplo, en los Estados Unidos hay un bumper sticker, un rótulo que ponen en el parachoque del carro, que dice, I'm not perfect, I'm just forgiven. ¿Han visto esa? Yo no soy perfecto, solamente perdonado. Es decir, lo único que quieren es perdón, no perfección. La Biblia dice que David quería las dos cosas. Noten lo que dice, primeramente, en el capítulo 51 y el versículo 1 y 2. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, es decir, quita mis pecados, lávalos, perdónalos. Pero ¿saben qué pide más? Noten lo que dice el versículo
10. Crea en mí, oh Dios. ¿Sabe esa palabra crea allí? Es muy interesante. Es la misma palabra que se usa en Génesis 1:1, a donde dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es la palabra hebrea bará, que significa crear de la nada, donde Dios no tiene nada y de repente hace algo, como si yo no tuviera nada en mi mano y de repente digo sea un pájaro y se aparece un pájaro de repente en la mano. Es bará, crear de la nada, una creación sobrenatural de Dios. Así que dice David, crea en mí, oh Dios, un corazón que limpio y renuevo un espíritu recto dentro de mí. ¿Reconocía David dónde estaba su problema? ¿Era suficiente que nada más Dios lo perdonara del asesinato y lo perdonara del adulterio si tenía un corazón igual que el que tenía antes? No, porque cada vez que saliera al balcón y viera una mujer bonita le iba a pasar lo mismo. No era necesario solo que Dios le perdonara lo que había hecho, sino que Dios le pusiera un corazón nuevo para que en el futuro no se sintiera tentado por lo que veía. Por eso le pidió a Dios un corazón un corazón nuevo, un espíritu recto dentro de sí. Hermanos y hermanas, entonces, ¿qué quiere decir Apocalipsis cuando declara que el pueblo remanente guarda los mandamientos de Dios? Sencillamente quiere decir que Dios ha escrito su ley en el corazón y como resultado el pueblo de Dios refleja la gloria de Dios en la observancia de su ley, no porque tienen que hacerlo, sino porque quieren hacerlo. Y créanme que cualquier legalista no va a estar entre el pueblo remanente de Dios. Aquellos que ven la ley solo como una lista de reglamentos en tablas de piedra, tarde o temprano van a salir de caminar con el pueblo remanente de Dios. Y el secreto, mis hermanos y hermanas, en cortas cuentas, para que usted pueda tener ese corazón nuevo y pueda tener esa ley escrita en el corazón, es lo mismo que hizo Moisés. Usted tiene que pasar tiempo con Jesús. Amén. Tiempo, horas, cada día, contemplando su carácter, viendo lo maravilloso que es. Y saben ustedes que cuando hacemos eso, se empieza a realizar en nuestra vida una transformación que nosotros mismos no podemos entender. Gloria a Dios. Ya como les digo, lo que nos gustaba ya no nos gusta. Y lo que no nos gustaba ahora nos gusta. Es una transformación tremenda, que es linda. Uno se da cuenta de cambios en la vida. No porque hemos sido obligados a hacerlo, sino porque el amor de Cristo está escrito en el corazón. ¿Ustedes quieren tener esa experiencia? ¿Quieren levantar la mano? ¿Desean tener esa experiencia? ¿Un corazón nuevo? Gloria a Dios, mis hermanos y hermanas. No es solamente cuestión de levantar la mano e irnos a la casa y decir, qué bonito fue el tema esta noche. Tenemos que cambiar nuestros hábitos. La forma como usamos nuestro tiempo hay que cambiarlo. Y hay que dedicarle tiempo a Jesús. Para que reflejemos su carácter de gloria en gloria. Y el mundo entonces va a ver no a un legalista, sino que va a decir, ¿cómo ese hermano, cómo esa hermana se parece a Jesús? Qué dulce, qué amable, qué cortés, qué bueno habla, qué bonito habla, qué limpia su conversación. Fíjese cómo sus hábitos son hábitos tan en armonía con los hábitos que tenía Jesús. Y van a ver en la vida de esa persona un reflejo de Cristo. Y no van a decir, qué grande es ese hombre. Van a decir, qué gran Dios sirve ese hombre. Qué gran Dios sirve esa mujer. Yo quiero esa misma experiencia. Amén. Ojalá esa sea nuestra realidad en esta semana, hermanos y hermanas. Oremos. Padre, te damos gracias porque nos has revelado en tu palabra que tu pueblo en los últimos días guardará de verdad todos los mandamientos de Dios, incluyendo el santo sábado. Pero guardará el sábado no porque está obligado a hacerlo, sino porque guardará el sábado porque quiere pasar tiempo con Jesús, 24 horas completas, para pasar con nuestro querido Jesús, para contemplar su gloria y crecer en Él.
Te ruego, Señor, que en esta noche cada persona reunida aquí pueda reflexionar sobre su vida, pueda tomar la firme determinación de que va a pasar tiempo con Jesús. Y que sea una decisión que no dure 1 o 2 días, sino que sea una decisión de por vida. Como resultado, tu iglesia pueda ser transformada y cambiada a la misma semejanza de Cristo. Te damos gracias, Señor, por haber estado con nosotros y por escuchar y responder nuestra oración. En el nombre de Jesús. Amén.